Cordial saludo, estudiantes de línea de profundización y mundo educativo. Vamos a hacer un recorrido por lo que es unos grandes conceptos que tenemos que tener en metabolismo de los hidratos de carbono. Entonces, lo primero es mirar la función primordial de la dieta, el porcentaje de calorías en la dieta, cuántas calorías, qué produce una baja cantidad de calorías en la dieta. Lo importante es saber que los carbohidratos son uno de los, digámoslo así, de los nutrientes fundamentales junto con los lípidos y las proteínas. Más o menos cada gramo de carbohidrato aporta 4 calorías y obviamente una disminución en la dieta de los carbohidratos disminuye el combustible principal y necesario para producir calorías. Entonces, la función primordial es una fuente energética rápida, más o menos de la dieta de una persona cualquiera, la mitad o un poco más, el 60% deben ser carbohidratos, de estos el 90% deben ser complejos, o sea, almidones, polisacáridos y el 10% simples. Las fuentes principales, sobre todo de los carbohidratos complejos, son cereales y el pan. Cada 100 gramos contiene la mitad en carbohidratos. Legumbres contiene más o menos el 60% cada 100 gramos. Frutas A, cada 100 gramos contiene 5%. Frutas B, 10%. Frutas C, 20%. Verduras tipo A, 5 gramos. Verduras tipo B, 10. Verduras tipo C, 20. Y la leche, más o menos cada 100 centímetros, contienen 5 gramos de carbohidratos. El esquema general de la digestión: entonces, cuando uno ingiere un almidón, esta se somete en la saliva a unas enzimas como la tialina, en el estómago al ácido clorhídrico y en el páncreas a la amilasa pancreática, lo cual hace que se desdoblen los polisacáridos en sacarosas, maltosas y lactosas, que son disacáridos. Luego el complejo sacarasa isomaltasa en el intestino lo convierte en fructosa. El complejo maltasa glicamilasa en el intestino lo convierte en glucosa, y la lactasa en el intestino también lo convierte en galactosa, y esta a su vez se convierte en glucosa. La absorción de los carbohidratos se hace en forma rápida y en forma lenta. Entonces el transporte es dependiente del sodio, en la fructosa es independiente, y el transporte es ligado a disacaridasas. La fuente y vías de salida para la glucosa en la sangre. Entonces uno ingiere carbohidratos con la dieta, o produce carbohidratos, glucosa, a partir de sustancias no carbohidratadas, como lo que llamamos gluconogénesis, y produce gluconogénesis también a nivel renal, en menor, sobre todo cuando hay ayunos prolongados. Y las salidas, el cerebro, nervio, el eritrocito, el intestino son obligados, facultativos músculo y grasa, porque también pueden haber otras vías, el hígado, y la orina. Es insignificante obviamente la pérdida. Recuerden que mientras esté por debajo de 180 miligramos la glicemia, no hay pérdida de glucosa en orina. Las vías de la glucosa en las células: entonces en las células se fosfata, se convierte en glucosa 6-fosfato, y se va a glucógeno, almacenamiento en condiciones normales del 40%, eso se llama glucogénesis, a través de una enzima que se llama la glucógeno sintetasa. La otra, el ciclo de las pentosas, que es el 5%, y la otra es la glucólisis, o sea, el consumo de glucosa, que sería el 55%. La contribución hepática de la glucosa al plasma es importante a través de lo que llamamos la glucogenólisis, la gluconogénesis. En el glucógeno almacenado, entonces, se convierte en glucosa 6-fosfato, a su vez en glucosa, y va al plasma. Las fuentes no carbohidratadas para producción de glucosa en el hígado son piruvato, lactato, aminoácido y glicerol. Esas son las fuentes principales. En estados metabólicos, el estado alimentario, entonces tenemos los principales factores que afectan la secreción de insulina. La principal es la glucosa, pero también los aminoácidos y los ácidos grasos. El glucagón, que es una contrarreguladora, que también pues estimula la producción de contrarregulación de insulina. La hormona del crecimiento, el cortisol, el péptido gástrico inhibitorio, potasio,
estimulación vagal, fármacos y la obesidad. Las acciones: aumenta el anabolismo y disminuye el catabolismo. La principal acción de la insulina, las principales acciones: incrementa la captación de glucosa en las células por síntesis de GLUC4, hace glucogénesis, disminuye glucogenólisis, reduce la gluconeogénesis, incrementa la síntesis proteica, disminuye la concentración de ácidos grasos porque forma triglicéridos, inhibe la lipólisis a través de inhibir la enzima adipolítica y estimular la lipoproteína lipasa, promueve la captación de potasio y tiene un efecto directo sobre la saciedad. Aquí tenemos entonces en el hígado con concentraciones altas de glucosa, están facilitadas por insulina. La glucosa se fosfata, se forma glucosa 6-fosfato, puede entrar a la síntesis a través de la glucógeno sintetasa, síntesis de glucógeno. Esto a su vez se degrada también y se convierte en glucosa 1-fosfatada. La glucosa se convierte en fructosa 6-fosfato, esta a su vez por una enzima se convierte en fructosa 1,6-difosfato, esta se convierte en fosfonol piruvato y esta a su vez en piruvato. Aquí se estarían produciendo más o menos 2 ATP y esta puede entrar al ciclo en condiciones de aerobiosis al ciclo de los ácidos grasos, o mejor, de la acetilcoenzima A, que también puede irse a varias vías. Una de ellas es a colesterol, a producir ácidos grasos, etc. En estados postprandial se absorbe glucosa en el intestino, aumenta la glicemia, el páncreas se estimula produciendo insulina, el hígado se almacena y se inhibe la gluconeogénesis, y en el músculo y en el tejido adiposo aumenta la captación de glucosa. Rápidamente, para repetir, entonces la glucosa se convierte en glucosa 6-fosfato, que se puede convertir en glucosa 1-fosfato y irse a glucógeno a través de la glucógeno sintetasa. Esta a su vez se convierte en fructosa 6-fosfato, fructosa 1,6-difosfato, luego fosfonol, primero glicerato, la vía del glicerol, luego fosfoglicerato, 2-fosfoglicerato, fosfonol piruvato, hasta aquí puede llegar y irse a ácido láctico si hay anaerobiosis, o entrar al ciclo de la acetilcoenzima A, oxalacetato, malato, y puede, o por la vía del piruvato también, pues por esta vía se estaría entrando también al ciclo de la acetilcoenzima A. Alanina también puede ir a convertirse en piruvato y por esta vía ir a convertirse en glucosa al revés, ¿sí? La glucosa 6-fosfato en el hígado entonces puede almacenar a través de la glucosa en glicógeno, o puede irse a la sangre, puede irse al ciclo de las pentosas, recuerda el 5% para producir nicotina de dinucleótido reducido, y puede irse al ciclo de las pentosas, al ciclo de los nucleótidos, o puede irse a piruvato, acetilcoenzima A, ciclo del ácido tricarboxílico, aquí produce 36 ATP. La acetilcoenzima A se puede ir a la vía del colesterol, puede producir ácidos grasos, y los ácidos grasos se pueden unir a glicerol y formar triglicéridos en la grasa. Entonces, esto es el tejido adiposo. La insulina facilita la producción de glucotransportadores, que a su vez los glucotransportadores lo que hacen es adherir la molécula de glucosa. La glucosa entonces hace el ciclo de la glucólisis por la vía por esta vía forma glicerol, y puede ir a piruvato y formar acetilcoenzima A y ácidos grasos, pero los ácidos grasos también provienen de las lipoproteínas de muy baja densidad y de la lipoproteína de los kilomicrones, que por intermedio de la lipoproteína lipasa, que es estimulada y sintetizada por insulina, lo que hace es coger, digámoslo así, degradar los triglicéridos en ácidos grasos. El glicerol aquí se devuelve al hígado, los ácidos grasos se unen al glicerol que viene del ciclo de la glucosa y se forma triglicéridos, ¿cierto? Es que es la forma en que se almacena el azúcar,